Los límites es un tema de suma importancia a la hora de trabajar con el análisis matemático, ya que prácticamente todos los temas tienen que ver con el análisis de los límites. Vamos a dar ahora lo que se llama una definición informal de los límites, que se escribe de esta manera. El límite de una función f de x cuando x tiende a x sub 0 es L, así se lee esto. ¿Qué significa eso de cuando x tiende a x sub 0? Bueno, significa que x, o sea, el valor de la variable, se va a acercar muchísimo, tanto como nosotros queremos, a un valor determinado que llamamos x sub 0, ¿sí? Lo importante aquí es que x nunca va a tomar el valor x sub 0, sino que se acerca mucho. Es un concepto que por ahí nosotros manejamos, porque vamos a suponer que ustedes el límite de inasistencias en la escuela, por ejemplo, es de, vamos a suponer, 15 faltas, ¿no? Cuando decimos que estoy al límite, no es cuando tenemos 15 inasistencias, es cuando tenemos 14 o 14 y media, porque alguna vez llegamos tarde. Eso es decir, estoy al límite. Es cuando estoy muy cerca, pero todavía no llegué. Entonces, yo digo, el límite de cuando x tiende a x0 es que x se acerca mucho a x sub 0, pero no lo llega, no llega a tomar el valor. Esto es útil, por ejemplo, cuando analizamos esta función, ¿sí? Que es la que aparece en el libro. Lo que vamos a analizar ahora es lo que está en el libro. Nosotros ya hemos estado viendo cómo es el tema del dominio. Hay un número que no forma parte del dominio de esa función, y es x igual 1. ¿Sí? Porque cuando x toma el valor 1, el denominador se hace 0 y es una operación que no podemos realizar. Entonces el 1 no forma parte del dominio, pero sí nosotros podríamos ver a qué valor tiende la función, o sea, la función a qué valor se acerca cuando x se acerca al 1. Bueno, una forma fácil o útil de analizar es utilizando los gráficos. Para hacer el gráfico, el libro plantea hallar una función equivalente a esta y se lo hace factoreando el numerador. Se hace la diferencia de cuadrados, se simplifica y la función queda de esta manera. Es una función lineal, ¿sí? Cuyo gráfico es equivalente a la función original. En la función, estas son las dos funciones, ¿no? La que aparece en la parte de arriba es la función original, que es una recta, donde aparece el agujerito ahí en x igual 1, porque en el 1 no está definida la función. En el gráfico de abajo está la recta que surge luego de hacer las simplificaciones. En ese caso sí está definido para x igual 1, ¿sí? Pero nos sirve para analizar el gráfico. Si nosotros no tenemos el gráfico, ¿o cómo hacemos para hallar el límite? La tabla de valores. Nosotros habíamos dicho que x se acerca mucho al 1, pero nunca puede tomar el valor 1 porque ahí no está definida la función. Entonces en la tabla lo que se hace es darle valores a x cercanos al 1. Por ejemplo, primero se le da el valor 0,9. Al reemplazar en la función ese valor, se hacen los cálculos y nos da 1,9. Ahí nos acercamos a 1 con un valor menor a 1. Luego nos acercamos con un valor mayor a 1, que sería 1,1. Se hacen los cálculos y nos da 2,1. Bueno, decíamos que nosotros nos podemos acercar tanto como queremos al valor 1. Entonces nos acercamos un poquito más. Primero con un valor menor, que es el 0,99. El resultado da 1,99. Luego vamos a acercarnos más, pero con un valor mayor a 1, que sería 0,01. El resultado nos da 2,01. Y así sucesivamente podemos acercarnos. Si nosotros analizamos la tabla, fíjense que al final de la columna que está a la derecha, vemos que la función se acerca mucho al 2. O sea, la función no va a tomar el valor 2. O sea, 2 no forma parte del codominio, pero sí puedo decir que tiende al 2, o sea, se acerca al 2.
Entonces, yo digo que el límite de esta función cuando x tiende a 1 es 2. Fíjense que estos son tres gráficos similares, tres funciones que son parecidas. Este gráfico lo que nos quiere mostrar, o estos ejemplos, es que el límite no depende del valor de la función, o sea, es independiente de qué valor tome la función en ese punto. Porque, por ejemplo, en la primera función que vemos a la izquierda, la función no está definida en x igual 1, pero el límite es 2, como lo estuvimos analizando recién. En la función que está en el medio, el límite sigue siendo 2, porque si yo me acerco al 1, la función se va a acercar al 2, aunque en realidad el valor de la función cuando x vale 1 es 1, porque está definida ahí abajo. Entonces, aunque la función no tenga el valor 2, el límite sí es 2. En el último ejemplo, en el ejemplo C, coincide, ¿sí? O sea, el valor de la función y el valor del límite coinciden. En ambos casos es 2. Algunas funciones que son útiles de analizar y de estudiar son las que estaban propuestas en la guía y están ahí explicadas en el libro. Y es la función identidad. En la función identidad nosotros vemos que siempre que x tienda al valor x sub 0, el resultado también va a ser x sub 0, ¿sí? Entonces eso es importante poder tener en cuenta, que el límite cuando x tiende a x sub 0 en la función identidad siempre va a ser x sub 0. Y la otra función que se les proponía analizar era la función constante. La función constante y siempre vale k, un valor, un número cualquiera. Cuando nosotros hacemos tender x a algún valor x sub 0, por izquierda o por derecha, o sea, con valores menores o mayores a x sub 0, siempre el resultado va a ser k, o sea, la función tiende al valor de k. Es por eso que el límite siempre va a ser k. Cuando analizamos los ejemplos que proponía el libro, fíjense que tanto el a como el b son, es una función constante, la función f de x igual 4. Entonces, cuando x tiende a 2, la función igual va a ser 4, o sea, el límite es 4. Cuando x tiende a menos 13 también va a ser 4 porque es una línea de pendiente 0. En el punto C aparece un ejemplo de la función identidad. Ya lo habíamos dicho, cuando x tiende a x0, el resultado, o sea, el límite es x sub 0. En este caso, cuando x tiende a 3, el límite es 3. Los ejemplos D y E son interesantes de analizar porque fíjense que en el punto D, por ejemplo, x tiende a 2. 2 forma parte del dominio, o sea, en el gráfico no hay un agujerito ahí, ¿sí? Entonces, yo simplemente reemplazo a la x por el valor 2. Hago el cálculo y me da 7. Ese es el límite, ¿sí? O sea, en estos casos no hay que hacer ni una tabla acercándonos ni nada. O sea, si x está definido en ese valor, lo reemplazo y ya está. Lo mismo ocurre en el ejemplo E. Yo reemplazo la x por el menos 2 y llego a un valor que es menos 2 tercios. Ese es el límite, ¿sí? Que en estos casos coincide con el valor de la función en ese punto. También el libro le da unos ejemplos de algunas funciones que no tienen límite cuando x tiende a 0. En el primer ejemplo, vemos, son todas funciones por intervalos, ¿sí? Dice que para los valores de x menores a 0, la función es 0. Y para los valores de x mayores o iguales a 0, la función vale 1. ¿Por qué decimos que no tiene límite cuando x se acerca al 0? Y bueno, porque si yo me acerco al 0 con valores menores a 0, la función tiende a 0. Y si yo me acerco con valores mayores a 0, o sea, me acerco desde la derecha vengo, la función tiende al 1. Entonces, por un lado tiende a 0, por el otro lado tiende a 1. Como no coinciden, yo digo, bueno, esa función cuando x tiende a 0 no tiene límite. En este caso ocurre algo parecido, solo que no exactamente igual. Parecido porque uno va para los valores negativos y otro para los valores positivos. Pero además de eso, hay que tener en cuenta que no tienden a ningún valor.
O sea, cuando yo me acerco por la izquierda veo que tiende a menos infinito. Como no es un número, no tiende a ningún número, entonces yo digo que por la izquierda no tiene límite. Lo mismo ocurre por la derecha, se tiende a más infinito. Como no tiende a ningún número y el límite es un número, entonces, bueno, esta función cuando x tiende a 0 no tiene límite. Y en el último ejemplo, cuando yo vengo por la izquierda, veo que se acerca al 0. Cuando yo vengo por la derecha, esa función seno de 1 sobre x empieza a oscilar. Si ustedes tienen la posibilidad de graficarlo a esto en el GeoGebra, por ejemplo, y le van haciendo zoom, se van a dar cuenta que eso cada vez oscila más y no tiende a ningún número, porque va a oscilar entre el 1 y el menos 1. Entonces, como no tiende a ningún número, yo digo que esa función, cuando x tiende a 0, no tiene límite.